Hola amiguetes, bienvenidos a Viñetario TV, soy Xkarma la vida y hoy os voy a hablar de este TVO. Gro vs Conan, de, como no, Sergio Aragonés. Bueno, un TVO que todo el mundo lleva esperando tropecientos millones de años, porque desde el primer momento en el que Sergio Aragonés hizo una historieta de Gru, todo el mundo entendió que era una parodia de Conan, aunque luego con el tiempo vemos que no es exactamente así. Y claro, todo el mundo le decía, oye, ¿por qué no lucha un día contra Conan? ¿Por qué no lucha un día contra Conan? No sé qué. ¡Hala! Pues para que os calléis, por fin lo han hecho. Es un TVO que la verdad, los fans de Sergio Aragonés agradecemos especialmente porque hace tiempo que no se publican cosas de este genio absoluto aquí en nuestro país. Y bueno, no sé si es, supongo que será por el tirón de Conan, se ha publicado esto. Espero que a raíz de esto se publiquen más cosas. Compradlo todos, que así nos publicarán más cosas de Sergio Aragonés, que es canela en rama. Bueno, esta historia además empieza cuando en el día de hoy, en el mundo supuestamente real, pues Sergio Aragonés y su amigo Marc Evanier, que es un tío que se supone que colabora con él en los TVOs, aunque nadie sabe qué cojones hace, no lo saben ni ellos, creo, pues van a una tienda de cómics pequeñita y resulta que la van a cerrar por el tema de la especulación inmobiliaria, para construir un centro comercial y patatín y patatán. En las refriegas que tienen allí, pues Sergio se da un golpe en la cabeza y empieza a desvariar y soñar que los universos de Gro y de Conan se entremezclan y acaban peleando. La historia va a dos niveles, mientras por un lado te cuenta la locura de Sergio Aragonés y el rollo este de la tienda de cómics que quieren desahuciar y tal para hacer un super macro proyecto, pues en el mundo de Conan y Gro pasa más o menos lo mismo. Hay una panadería que también pues los ricos quieren tirar abajo para construir un super establo de mulas o la mierda que sea. Bueno, la verdad es que, como siempre, tiene una moralina sencilla pero muy maja, que es apoya a tus vecinos, vive con comunidad, con tus colegas, pasa de centros comerciales, que eso es un mensaje que siempre está bien, y si nos lo dice un señor como Sergio Aragonés que lleva coletique y guayabera, más aún. Bueno, muy divertido, sobre todo las partes, a mí me gusta más casi las partes de Sergio Aragonés, las partes del día a día, que la parte de Gro y de Conan, que también está estupenda. Como siempre, pues un dibujo maravilloso de Sergio Aragonés. El otro tío que dibuja a Conan es un tal Thomas Gittes, que bueno, pues lo hace correcto, pues un Conan como los demás. Ah, y sale el culo de Sergio Aragonés muchas veces, amigos. No os lo perdáis.